si me escucha ya. Sí. Bueno, si no, si quieres, viene aquí, yo me pongo aquí por un lado. Bien, sí, de veras, sí. Bueno, hacemos oración. Padre, gracias por la comunión que tenemos en Cristo. Concédeme, por favor, y concédenos a todos ser fortalecidos y edificados a través de este tiempo. También rogamos por los que no están presentes. Rogamos que les asistas donde quiera que estén, que la gracia, la presencia tuya, Señor, se les manifieste, Señor, en sus necesidades. Por favor, Padre, todo, Señor, te lo encargamos en el nombre de Jesucristo, Señor, y declaramos nuestro deseo de depender de ti, Señor, y nuestro deseo de agradarte en todos nuestros caminos. Amén. 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 Está bien, y yo quiero compartir con ustedes un pensamiento que me vino esta semana pasada, precisamente, sobre uno de los valores sustanciales de la fe, ¿sí? Uno de los valores sustanciales de la vida espiritual, que llamamos valores espirituales. Nosotros podemos hablar en términos generales de valores morales, de valores materiales y de valores espirituales. Y los tres son igualmente importantes. O sea, no podemos decir que los valores espirituales son mayores que los valores materiales, o todos son igualmente importantes. Lo que determina aquí el asunto es que los valores espirituales deben de determinar los valores morales y los valores materiales, ¿sí? Esa es la única, quizás, diferencia que habría que hacer. Pero dentro de los valores espirituales podemos considerar, por ejemplo, la oración, un valor, ¿verdad? Es decir, algo que apreciamos. Eso es un valor, algo que apreciamos, algo que procuramos precisamente porque es algo valioso, ¿sí? Entonces, dentro de los valores espirituales estaría la oración, por ejemplo, estaría la salvación del alma, o sea, apreciar, ¿verdad?, la salvación que podemos tener nosotros a través de la fe en Jesucristo, ¿sí? Pero este valor del que les voy a hablar es un valor para la cotidianidad, un valor que podemos disfrutar, o que al menos el Señor quería que lo disfrutáramos diariamente en la cotidianidad. Y me refiero a la paz de Cristo. La paz de Cristo como un valor, ¿sí? Como algo que nosotros bien haríamos en apreciar muchísimo, porque tiene, ¿verdad?, un significado y tiene un efecto para la vida cotidiana, ¿sí? Y el pasaje que les voy a compartir para ilustrar este asunto está en el Evangelio de San Marcos, ¿sí? El Evangelio de San Marcos. Si gustan, por favor, ahí en el Evangelio de San Marcos. No, es un evangelista de los cuatro. ¿Marcos qué, perdón? En el capítulo 5, perdón, el capítulo 4. Capítulo 4, del verso 35 en adelante, ¿sí?, hasta el 41. ¿Sí? Del 35 al 41. Si gusta usted leerlo, por favor, licenciado Gámez, léalo usted. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Muy bien.
les decía que algunas lecciones o ideas que me surgen del pasaje tienen que ver con ese valor fundamental de la fe, ¿sí? O ese valor fundamental de la vida espiritual. Y es un valor que es o se puede disfrutar cotidianamente, ¿sí? La paz de Cristo, ¿sí? La paz es algo que nosotros apreciamos muchísimo y que quisiéramos disfrutar, pero que hay muchas circunstancias que de alguna manera la perturban. La paz es la quietud del alma, la paz es el sosiego que tenemos interior. La paz es algo que nos hace sentirnos confiados, seguros, tranquilos, independientemente de las circunstancias, ¿sí? Pero esa paz que no depende de las circunstancias no es la paz que el mundo da, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, ¿sí? El mundo nos da una paz que está determinada por las circunstancias. Incluso dice una escritora, Ikram Amtaki, dice que la paz y la guerra coexisten, ¿sí? Y que muchas veces para alcanzar la paz tenemos que entrar en guerra, ¿sí? Esa es la paz del mundo, una paz circunstancial, una paz que en la más mínima situación a veces de la vida se perturba y se aleja de nosotros y nos entra la zozobra, el temor, el desasosiego, ¿sí? Y que todo eso a veces nos lleva hasta la depresión, ¿verdad? ¿Sí? A veces hay muchas razones o muchas causas que nos roban la paz. Simplemente el hecho de haber recibido una ofensa de alguien, cuando vemos a esa persona, inmediatamente sentimos algo que nos punza adentro, ¿verdad? Y nos roba la tranquilidad, nos roba la paz, nos roba el sosiego, ¿sí? Esto dicen algunos que se llama una raíz de amargura que está ahí, ¿verdad? A causa de algún problema o alguna ofensa vivida con otra persona. Pero lo cierto es que la paz de Cristo es un valor que nosotros podemos disfrutar cotidianamente. Y precisamente este pasaje nos habla indirectamente de este asunto. Los discípulos y el Señor tenían que pasar de la región donde se encontraban, tenían que atravesar el mar de Galilea. Y en esa travesía se suben a la barca, confiados, tranquilos todos, cuando se viene el vendaval, ¿sí? Pero lo extraordinario allí es que Jesús estaba dormido en la popa. O sea, él estaba dormido. Estaba la tempestad, estaban las olas con todo su furor que casi volteaban la barca y el Señor plácidamente dormido. Bueno, ese es el principio de la paz de Cristo. O sea, la paz que no pueden perturbar las circunstancias de la vida, ¿sí? La paz que puede manifestarse y disfrutarse en la cotidianidad a pesar de las circunstancias. Esa es la gran diferencia entre la paz del mundo y la paz de Cristo, ¿sí? De manera que la primera lección importante que nos deja la historia en relación con la paz es que la paz de Cristo, o la paz que es producto de la vida espiritual, ¿verdad?, es algo que no pueden perturbar las circunstancias, ¿sí? Nosotros podemos dormir en paz, dice un salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. En el sentido de que podemos nosotros estar seguros de que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos tener sosiego, tranquilidad, ¿sí? No importa la circunstancia de la vida, ¿sí? En este caso, la situación era bien difícil porque incluso estaba en riesgo la vida, ¿sí? Estaban en un gran peligro, ¿sí? Todos. Aún Jesús estaba en ese gran peligro, pero Él tenía esa paz sobrenatural que de alguna manera quiere que nosotros la disfrutemos también. Por eso nos deja la lección, ¿sí?, de que es posible tener paz y estar tranquilamente descansando, aunque todo el entorno, ¿verdad?, sea completamente contrario. Esa es una riqueza enorme. Hoy vivimos tiempos muy difíciles, ¿sí?, tan difíciles como en aquel momento. Pudiéramos pensar que tenemos vendavales también nosotros que vienen sobre nuestra vida, sobre la familia, o que están continuamente amenazando y que nos roban la tranquilidad.
¿sí? Simplemente si uno de nuestros hijos se tarda en llegar a la casa, ¿verdad? A veces alguien que tiene que llegar a las 8 y da a las 8:10 y no llega, estamos hablando, hoy con el celular estamos hablando, y para cuando colgamos son 14 llamadas perdidas que tiene la persona ahí, porque nosotros estamos llamando, porque necesitamos comunicarnos precisamente porque no tenemos tranquilidad. Ahora quizás la tecnología nos vino a robar más la paz, ¿sí? Porque en aquellos años de los 60 pues no llegaba y sí nos preocupábamos un poco, pero ahora a los 5 minutos estamos hablando, ¿sí? Porque ¿qué pasó? ¿Dónde vienes? Y si no contesta, pues empieza la angustia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la paz de Cristo es un sosiego del alma, es una tranquilidad que nos permite descansar confiados en que todas las cosas están bajo control de alguien que es todopoderoso. Esa sería una segunda lección muy importante, ¿sí? La primera es que la paz de Cristo, la paz que proviene de la vida espiritual, esa no depende de las circunstancias, ¿sí? Podemos nosotros disfrutar ese valor fundamental de la fe, ¿sí? Independientemente de las circunstancias que nos toque vivir, ¿sí? No hay situación alguna que pueda robarnos la paz de Cristo. Cuando nosotros nos entramos en un estado de temor o desasosiego, es porque la paz que tenemos es una paz circunstancial, una paz que pues, a las primeras circunstancias se nos pierde y se nos diluye y entramos en pánico también a veces, ¿verdad? ¿Sí? A veces me han hablado, mi esposa hace poco me habló y me dijo, vente porque tuve un accidente. Inmediatamente vienes y piensas lo peor, cuando no fue pues gran cosa, gracias a Dios, un golpecito, todo material, ¿sí? En ese sentido, pero ese valor de la paz, ese valor como valor espiritual, es algo que no depende de las circunstancias, es algo que podemos disfrutar por difícil que sea el entorno, ¿sí? Es algo que no es equiparable a la paz del mundo, ¿sí? Por otro lado, otra lección importante que nos deja es que está el Señor durmiendo, ¿sí? ¿Sí? En la barca, y allí están los discípulos. Entonces, una enseñanza fundamental es que cuando nosotros vamos en la barca del Señor, cuando nosotros nos subimos, ¿sí? a la barca de la salvación, es decir, que estamos en el camino del Señor, el Señor va con nosotros, ¿sí? El hecho de que no intervenga en las circunstancias no significa que no vaya con nosotros. Cuando Él hizo la promesa antes de partir, dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Podemos garantizar que verdaderamente Jesús está con todos los que le tememos, con todos los que andamos en esa barca. El Señor está con nosotros. Y esa confianza, esa certeza es la que viene a darnos la fortaleza para tener la paz. Cuando nosotros dudamos, en este caso ellos no sabían con quién iban, nosotros ya sabemos quién es Jesús. Los discípulos todavía no tenían una idea muy clara de quién era Jesús, ¿sí? Lo veían como alguien que provenía de Dios, pero no estaban ciertos exactamente de su poder y de su grandeza, ¿sí? Sabían que podía hacer algo. Sin embargo, cuando lo ven durmiendo ahí, ellos no entienden, ¿verdad?, lo que está pasando, ¿sí? Como alguien que pasa por una situación difícil y usted lo ve tranquilo, ¿cómo le hace? ¿Sí? Bueno, es que cuando tenemos la paz de Cristo, entonces podemos sobrellevar todas las situaciones. Hay entonces una lección u otra lección ahí, en el sentido de que Jesús, cuando obra, no obra en favor de sí mismo. Es decir, Él no va a calmar la tempestad para tener tranquilidad, ¿me explico? Él no va a obrar en favor de las circunstancias para beneficiarse a sí mismo. Si recuerdan ustedes el pasaje cuando Jesús estuvo en el monte de la tentación, ¿sí?, que tenía 40 días sin haber comido, vino el diablo y le dijo, a ver, tú eres el Señor, ¿no? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Es decir, el Señor no utilizó su poder, ¿sí?, para beneficiarse a sí mismo, sino que el poder de Dios siempre fue para beneficiar a los demás. Jesús, entonces, en ese momento, les da esa lección también a sus discípulos, ¿sí?
que el poder de Dios, la gracia de Dios, es siempre para beneficiar a otros. Nosotros podemos, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de ayudar a otros, ¿sí? Si nosotros tenemos la paz de Cristo. Entonces, esas lecciones que tienen que ver con buscar a veces que las circunstancias cambien para nuestro beneficio, ¿sí? De alguna manera no es lo que mejor complace a Dios. ¿Me explico? O sea, a veces queremos que se acabe la inseguridad, que se acaben los problemas del entorno, que todo sea bien terso, ¿verdad? En nuestra forma de vida. Pero, sin embargo, la realidad nos pone en otra situación. La realidad es otra. Y la lección que tenemos que aprender es que, bueno, en esa realidad, Dios quiere que disfrutemos de su paz. Que nosotros seamos testimonios de que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros podemos disfrutar la paz. Nosotros podemos tener sosiego, podemos tener las certezas de que todas las cosas están en sus manos y todo está bien. Miren, lo más preciado que pudiéramos nosotros tener es la salvación del alma. El saber que por Jesucristo nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna. Ya el asunto más crítico de la vida ya fue resuelto, el asunto de la muerte. Para nosotros la muerte es un premio, es una posibilidad de entrar a lo que es la vida eterna. En ese sentido, pues ¿cuál es el enemigo más fuerte al que pudiéramos temerle si no es a la muerte? ¿Sí? Entonces, en este caso, el Señor está ahí, ¿verdad? Dormido en la popa, ¿sí? Y no hay ningún problema porque Él está seguro, ¿sí? De quién es y a dónde va. Otra lección también muy importante es que el propósito de Dios siempre se va a cumplir en la vida de sus hijos, ¿sí? Ellos tenían que cruzar al otro lado del mar, ¿sí? Y iban a cruzar, independientemente de la tempestad, ellos iban a llegar, ¿sí? La tempestad no iba a tener ningún poder sobre ellos. Por eso Jesús estaba durmiendo. Sin embargo, como ellos se desesperaron, pues lo despiertan, ¿no? Y dicen, oye, ¿no tienes cuidado de nosotros? No, sí tengo cuidado, aquí voy con ustedes, ¿verdad? Esa es la lección, ¿verdad? O sea, no es que el Señor se desentienda de nosotros, es que Él siempre tiene un propósito que va más allá, ¿sí? Ellos podían haber aprendido más de la fe si son capaces, ¿verdad?, de mantenerse quietos y de confiar que el Señor va con ellos. Entonces, señores, siempre el propósito de Dios para sus hijos se va a cumplir. Tenga esa confianza. El Señor tiene un propósito bueno para usted, que es la salvación de su alma, que es la salvación de su familia, ¿sí? Que es la vida eterna para todos los que usted ama. Ese propósito siempre se va a cumplir. Nunca nos vamos a ir antes, ¿sí? O sea, el Señor tiene su tiempo, ¿sí? Y Él va con nosotros en la barca, ¿sí? Nosotros probablemente sintamos que no está, pero lo cierto es que esa travesía, ¿sí?, que es la travesía de la vida, ¿sí?, no vamos a ir solos. Tenga esa certeza, que nunca vamos solos, ¿sí? Que probablemente nos sintamos solos, como en el caso de los discípulos. Nosotros tenemos otra ventaja, que nosotros ya por la Escritura sabemos quién es Jesús. Sabemos que es el Señor Todopoderoso, sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos que toda potestad le fue dada, sabemos que tiene la promesa de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, sabemos que está con nosotros a través del Espíritu Santo que se hace presente. En ese sentido, podemos abandonarnos y tener confianza y disfrutar la paz de Cristo. Vamos a llegar, el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. ¿Sí? Y el propósito de Dios es bueno, es para salvación, es para bendición de su casa, ¿sí? E independientemente de lo que parezca, el Señor va con nosotros. Entonces, aunque de pronto les digo, para los discípulos fue difícil, pero nos dejó la lección a nosotros, ¿verdad? La lección de que Él está presente, la lección de que van a llegar a la otra orilla, ¿sí? La lección de que nunca se desentiende de nosotros, ¿sí? Entonces, todas esas lecciones pues son para que nosotros creamos, ¿sí? Finalmente se levanta el Señor y dice, bueno, pues, ¿por qué están amedrentados? No tienen fe. ¿Por qué vivimos amedrentados los hijos de Dios el día de hoy? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por la muerte? Pues si la muerte es ganancia para nosotros. Por nuestros hijos, pues si ya están en las manos de Dios, si yo se los encomiendo a Dios, tengamos la certeza de ellos. Por mis nietos, pues ya están.
Yo todos los días procuro presentárselos al Señor a mis nietos, ¿sí? Yo creo que, y son 12, pues así que me llevo de perdido un minutito con cada uno, ¿verdad? Y mencionárselos a Dios y mencionarles sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Que puedo tener la certeza de que Dios está con ellos. Y de que sí vamos en un barco con una situación difícil, o sea, los vendavales de la vida cada vez son más contrarios, pero tengamos confianza, el Señor va en la barca, ¿sí? Y el Señor se duerme para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a vivir por fe, ¿sí? Y el hecho de que el Señor se durmiera, ¿verdad?, era una prueba de fe, o sea, que los discípulos aprendamos a tener la paz de Cristo en medio de todas las situaciones de la vida, ¿sí? Entonces, no tengamos ningún temor, Dios está presente, ¿sí? Y es importante que fortalezcamos la confianza, ¿sí? Y que el Señor ahí va, ¿sí? Si ya se subieron a la barca, ya estamos en el camino, ¿sí? Desde el momento que nosotros miramos a Dios y decidimos, ¿verdad?, darle su lugar en nuestra vida, ¿sí? Desde ese momento estamos en esa barca, estamos en ese camino, estamos en ese propósito donde el Señor está con nosotros. Y si está con nosotros, está con nosotros. Entonces, tengamos esa confianza, ¿sí? Y pensemos que el hecho de que el Señor esté durmiendo, pues no es más que para inspirarnos a nosotros también, a que durmamos, descanse, ¿sí? Dice la Escritura, pon en las manos del Señor todos tus asuntos y confía en Él, y Él hará. Es decir, descanse. Vamos a procurar disfrutar este valor fundamental que es la paz de Cristo, ¿sí? De manera que los que nos vean puedan, ¿verdad?, de alguna manera recibir de nosotros una fortaleza, recibir de nosotros una dirección, recibir de nosotros una inspiración, precisamente por lo que vivimos nosotros. Que la gente vea que somos diferentes, ¿sí? De modo que, bueno, en esta tarde les decía, lo importante no es quizás que el Señor nos libre de los vendavales, sino que esté en nuestra barca. Los vendavales de la vida son parte de la vida. Ya cantaba Frank Sinatra, It's Life. La vida es vida y tiene muchas situaciones. Y lo importante es saber que el Señor va con nosotros, ¿sí? Que no intervenga porque Él no va a estar interviniendo en todo a cada momento de la vida. Él quiere que nosotros aprendamos a vivir por fe y que aprendamos a disfrutar la paz de Cristo y que seamos testimonio de la paz de Cristo para el mundo que no la conoce. Entonces, en ese sentido, hermanos, tengamos confianza. Vamos en una barca donde el Señor está ahí con nosotros, ¿sí? Y el hecho que esté dormido no significa que se esté desentendiendo de nosotros. Eso lo dijeron los discípulos, no te da cuidado, te estás desentendiendo de nosotros. No, el Señor no se desentiende nunca de nosotros, ¿sí? Pero Él va con nosotros y en ese estar con nosotros podemos asegurar que vamos a llegar, ¿sí? Y quiere probar nuestra fe. No me he desentendido de ustedes. ¿Por qué se amedrentan? Yo estoy con ustedes. Yo voy en la barca. No tengan temor, no permitan que las situaciones de la vida los lleven a deprimirse o a desanimarse, ¿sí? O a amargarse. No lo permitan. Yo voy con ustedes. Y vamos a llegar. Si ahogamos hasta allá, ¿sí? Vamos a llegar a su presencia, ¿sí? Esa confianza tenemos. Sí, y va a ser algo glorioso, extraordinario, ¿sí? Al final ellos tenían que cruzar el mar de Galilea para llegar a otras regiones a seguir predicando. Bueno, el destino final de nosotros es la vida eterna. El destino final de nosotros es estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y allí, créanmelo, ahí no hay parangón alguno por lo que podamos disfrutar en esta vida. Entonces, hermanos, la paz de Cristo es un legado que podemos disfrutar todos los días. Si nosotros ponemos la confianza en que el Señor va ahí en la barca, ahí va. Y Él sí va tranquilo y quiere que nosotros vayamos igual que Él, ¿sí? Descansando, creyendo que todas las cosas están bajo su control, creyendo que Él tiene todo el poder. Él puede acabar con la inseguridad. Así, pero imagínese usted que de pronto se apareciera un ángel así
con toda su grandeza y su poder, la gente caería postrada, ¿sí? Pero tal vez les duraría un poquito, ¿sí? Lo cierto es que el Señor tiene su tiempo para todas las cosas, tiene todo el poder para calmar la tempestad. Lo pudo hacer en su momento, pero los dejó hasta que llegaron al límite. Entonces se levanta y muestra todo su poder, reprendiendo el viento y la tempestad. Entonces, señores, el mensaje en esta mañana es ese: disfrutemos la paz de Cristo, ¿sí? Busquémosla. ¿Cómo podemos apropiarnos de ella? Pues a través de la espiritualidad. Hagamos oraciones, ¿sí? Yo le encargo a mis nietos al Señor, le encargo a mis hijos al Señor, le encargo mis negocios al Señor, y eso me da tranquilidad, ¿sí? No hay ningún problema. Todo lo que se pueda venir va a ser para bien. Dijo el apóstol Pablo: todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Entonces, tengamos esa confianza. ¿Qué va a hacer entonces? Número uno, haga oraciones. Haga oraciones. Encárguele a Dios sus asuntos. Haga su listita de asuntos. Sus hijos, sus nietos, su esposa, sus negocios, y presénteselos cada día al Señor, y usted va a tener la certeza de que todo está bajo su control, de que Dios tiene todo en sus manos. Y aunque la situación se torne difícil, ahí va el Señor. Y el propósito, finalmente, se va a cumplir. Entonces, pues, hermanos, vamos a disfrutar lo que tenemos, ¿no? Es un valor para la cotidianidad, no es un valor para las situaciones difíciles solamente, sino diariamente podemos tener paz. Diariamente podemos transmitir la paz de Cristo. Antes se saludaban los hermanos allá en la época apostólica y se decían la paz de Cristo. La paz sea contigo. Y la paz sea contigo. Es algo que se acostumbra aún en la iglesia, ¿verdad? Decirse eso, porque es un valor para disfrutar en la cotidianidad, ¿sí? A veces el Dios te bendiga como que no tiene mucho significado, porque puede decir que te vaya bonito, ¿verdad? Puede parecer algo similar, ¿no? Que la fuerza te acompañe, no sé, ¿verdad? Pero la paz de Cristo es un valor, es un legado, ¿sí? Es una esencia de la espiritualidad que surge de adentro del corazón cuando tenemos al Señor. Y eso nos da sosiego, tranquilidad, seguridad, de manera que desaparecen los temores. Amén. Amén. Pues vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que nos ayude a disfrutar lo que ya tenemos, ¿sí? Y que la gente vea ese valor en nuestra vida diaria, ¿sí? Padre, estamos en tu presencia y te damos gracias por esa paz que nos compraste en Jesús. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tú vas con nosotros, Señor. Que aunque nos parezca que no estás, ahí estás siempre con nosotros. Ayúdanos a saberlo, Señor, cada día. Ayúdanos también a presentarte todos los asuntos de nuestra casa, de nuestro negocio, de nuestra vida, de tal manera que podamos, Señor, estar seguros de que tienes en tus manos, Señor, todos nuestros asuntos y todo lo que amamos, de manera que podamos disfrutar y transmitir la paz de Cristo a todos los que nos rodean. Señor, gracias por este momento de comunión. Sea bendita la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Sean benditos con la paz, Señor, que tú nos compraste en Cristo. Sean benditos con tu dirección y tu presencia. Sean benditos con tu fortaleza, Señor. Y sean benditas sus casas, sus familias, sus hijos, sus nietos, Señor, sus nueras, sus yernos, todos, Padre. Sean benditos con la paz de Cristo. Gracias, Señor, por la comunión que disfrutamos. Amén. 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 Gracias, Amén. Dios. Pues adelante, hermanos, vamos a disfrutar lo que ya tenemos, ¿sí? Y que el mundo vea que tenemos algo que ellos necesitan, ¿sí? Para que también nos disfruten. Gracias. No, gracias a Dios. Y hay una realidad que no tiene discusión. El Señor estaba con ellos. Y no porque se lo imaginaran o porque los hubieran invitado a pensar, ustedes piensen que el Señor está con... No. Allí se trataba de que allí estaba en la popa, en la parte de atrás de la embarcación. Ahí estaba el Señor Jesús y ellos lo veían. Lo veían y ahí estaban. Sentían de piel a piel su presencia. Sin embargo, a pesar de verlo, no sabían algunas cosas muy importantes.
que el Señor no duerme. O vamos, tal vez duerma en lo material, pero en lo espiritual el Señor es un vigilante permanente. No se toma su domingo de vacaciones para desentenderse de la problemática de su obra. Su obra está continuamente vigilada por Él. Entonces aquellos hombres estaban acompañados y como si no estuvieran. ¿Por qué? Porque no entendían. Ellos porque no entendían que Dios no se desentiende y aún dormido estaba con ellos y los protegía. A nosotros nos pasa algo que podríamos tal vez identificar haciendo la comparación. Nosotros al revés no vemos físicamente al Señor. Ellos sí lo veían y tenían problema. Nosotros no lo vemos y también tenemos el problema. ¿Por qué? Porque necesitamos entender esta posición que tiene el Señor con respecto a nosotros. Yo estaré, esas palabras resuenan muy fuerte. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así es. Tal vez nosotros le tratemos de buscar explicaciones, vamos dejando las explicaciones y vamos centrándonos en su promesa. Porque si nos vamos a tener a que yo lo veía pero estaba dormido, o no sé si estaba dormido pero yo no lo veía, pues vamos a estar igual que ellos, ¿verdad? Conflictuados y con una duda tremenda. No importan las circunstancias en las que nosotros no importa las circunstancias en las que nosotros nos encontremos y no importa las circunstancias en las que nosotros estemos pensando que está el Señor. Aquí hay una verdad contundente que no tiene discusión, ni debemos entrar en discusión. Yo estaré con ustedes siempre. Claro. Hay cosas yo creo que hay que tomarlas muy tajantes, sin tanto rodeo ni explicaciones. Fe y confianza en lo que Él nos promete y se acabó. Tal vez suena un poco autoritario, o tal vez nos sentamos manejados, o tal vez nuestro espíritu, que es brioso como un potro, ¿verdad?, se resiste. Hay que ser humildes y rendirnos ante la promesa de Dios. Dios no va a cambiar su... A eso, claro, podemos traerlo a nuestra alegría. Sí, el asunto es ese. Disfrutar lo que tenemos que disfrutar. Es como aquel que tiene... Hay una ilustración que escuché mucho, la del carro rojo, decía, es un escritor, Larry Christensen, que escribe un libro que se llama La mente renovada. ¿Sí? Y él pone una ilustración, dice, bueno, imagínate que de pronto tú tienes un deseo de tener un carro descapotado, rojo, ¿verdad? Más lujoso, y que de pronto te lo llevan a la puerta de tu casa y te dicen, este es tuyo. Y sales y ves el carro y lo tocas y lo admiras y te subes a él, ¿sí? Y te sientas y te bajas y te vuelves a subir, pero nunca lo prendes. Nunca lo prendes y sales a disfrutarlo, ¿verdad? O sea, eso es, los valores espirituales de la fe son para disfrutar. ¿Sí? La paz de Cristo es algo que cotidianamente podemos nosotros disfrutar. Es una evidencia de la presencia de Dios en nosotros. De manera que si tenemos la paz de Cristo, la vamos a transmitir también a la hora de platicar con nuestros hijos, a la hora de platicar con nuestros empleados, a la hora de platicar en alguna conferencia con amigos. Vamos a transmitir seguridad, vamos a transmitir paz, y eso lo van a observar. Entonces, por eso lo pensaba yo como un valor para la cotidianidad. Es un valor que está ahí presente y que está dentro de nosotros desde el momento que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahí está. El asunto es que a través de las oraciones, a través de la cultivación de la vida espiritual, se manifiesta esa paz y la disfrutamos.
pues sobre todo, bueno, siempre ha sido necesaria. Hoy nos parece más necesaria porque el tiempo que vivimos, a los que somos de los años 60, pues vemos este tiempo como muy complicado, ¿verdad? Comparado con los años 60, ¿verdad? Pero hubo otros tiempos también muy difíciles, anteriores, digamos los años de los 40 quizás, de las guerras. Yo creo que la gente también vivía en zozobra, ¿sí? Pero nos tocaron unos añitos buenos, esos años de los 60, de los 70 todavía, digo, con todos los conflictos sociales del 68 y del 70, ¿verdad? Pero como que no nos afectaban tanto como ahora. Por eso hoy es un tiempo difícil. La nueva generación lo ve como algo natural, no tienen ni miedo ni nada, ni se preocupan, porque ellos nacieron en esa realidad, ¿sí? Nosotros somos los que vemos las diferencias y hacemos comparaciones y quisiéramos a veces regresar al tiempo de antes, pero no, son tiempos buenos. Por la comunión y que disfruten los alimentos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que hemos disfrutado. Gracias por los alimentos también, Padre, que van a disfrutar mis hermanos. Concédeles, Señor, que se fortalezca la comunión contigo y que se fortalezca la comunión entre ellos al participar de sus alimentos, Señor. Y por favor, prospera todos los medios por los que subsiste cada casa representada, Señor, en estos alimentos. Amén. Amén. Bueno, pues